acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Más grande que estar a sus pies, que estar a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies, que estar a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies, que estar a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a sus pies, que estar a sus pies. Hola familia, bienvenidos sean una vez más a nuestro canal en línea. Estamos muy contentos de que nos sigan y esperamos que se encuentren muy bien usted y toda su familia, ¿verdad Becky?
Así es, Jairo, pero déjame decirte que hoy es un día muy especial, ya que estamos celebrando el Día de las Madres. Y de parte de la Iglesia Sublime Gracia les deseamos muchas felicidades y les mandamos un fuerte aplauso y que se las pasen muy bien con su familia. Así es, felicidades a todas las mamás. También tenemos un anuncio muy importante para todos los niños de la casa. Es que hoy tenemos nuestro programa de Aventura Kids a la 1:15 en compañía de Esteban el Domador. No se lo pueden perder porque se van a divertir mucho, se los aseguro. También queremos invitarles a nuestro martes de oración, Noches de Gracia, en punto de las 8 p.m., donde todos nos juntamos a orar por las necesidades. Así es. Y hoy quiero compartirles un versículo de la Biblia que se encuentra en 2 Corintios 9:8. Este versículo habla sobre cómo Dios nos puede dar tantas bendiciones en abundancia, que no nos va a faltar nada y vamos a tener para compartir. Te recuerdo que estamos también recibiendo nuestras ofrendas y diezmos a través de nuestra cuenta, donde van a aparecer los números de la cuenta en la pantalla, y queremos hacer una oración el día de hoy. Te voy a pedir que me acompañes dando gracias a Dios por nuestras ofrendas y diezmos. Señor, en esta hora te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú suples todas las necesidades que tenemos. Te pedimos por aquellos, Dios, que tienen alguna necesidad económica, de salud, Dios, de trabajo. Sé tú bendiciéndoles en este momento. Te damos gracias porque tú nunca nos sueltas de tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Pero déjame decirte, Jairo, que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Queremos darle la bienvenida a Jorge Martínez desde Nueva York. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder estar esta mañana con ustedes y poder compartir un mensaje de ánimo. Estamos ya cansados de ver tantas malas noticias, tantas noticias preocupantes, pero ¿por qué no creamos un ambiente de armonía y de seguridad y dejamos que Dios nos hable y que Dios traiga consuelo a nuestras vidas y que traiga paz? Antes de empezar con la palabra el día de hoy, a mí me gustaría felicitar a todas las mamás. Hoy es 10 de mayo, el Día de las Madres. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hacen para crear familias. Muchas gracias por mantener familias unidas. Muchas gracias por educarnos, por amarnos incondicionalmente. Y yo sé que a lo mejor hoy va a ser un festejo un poquito diferente para ustedes porque no van a poder a lo mejor ver a todas sus familias, a sus amigas, pero eso no le resta importancia al significado del día de hoy. Queremos honrarlas este día. Así que pásenla increíble, estén ahí con sus familias, déjense consentir, que les hagan de cocinar. Y pues bueno, vamos a pasar a lo que es la palabra del día de hoy. Yo le puse como título para los que están tomando notas, se llama De nada sirve preocuparse. Y antes de empezar con esta palabra, a mí me gustaría poner en base y poder entender lo que significa la palabra preocuparse. Entonces yo estuve buscando en diferentes diccionarios y encontré dos significados que me agradaron. El primero dice, el significado de preocuparse es ocuparse anticipadamente. El segundo significado que tenemos es mantener fijo el pensamiento en un asunto o suceso negativo que causa temor o inquietud. Yo antes pensaba que el estar preocupado en cierta parte era algo bueno porque me mantenía alerta, me mantenía activo y sentía que cuando estaba despreocupado de algo, estaba siendo a lo mejor un poquito irresponsable, no estaba siendo dedicado, pero al leer estos significados me doy cuenta que el preocuparse es algo 100% negativo, algo que trae temor e inquietud. Y en la Biblia existen muchísimas historias que hablan acerca de la preocupación, pero a mí me gustó mucho una que yo encontré. A lo mejor ustedes ya están relacionados con esta historia, pero me gustaría platicárselas de una manera un poco diferente.
Ahora sabemos que con la tecnología y con el Internet tenemos acceso a todas las versiones que existen de la Biblia y yo encontré tres que me gustaron mucho. Y ya sabe que cuando usted está buscando un versículo de la Biblia, siempre viene un título en la parte de arriba. Entonces yo le voy a leer el título que viene en la parte de arriba de la porción de la Biblia que vamos a hablar en tres diferentes versiones bíblicas, ¿ok? En la nueva versión internacional dice, de nada sirve preocuparse, que es como el título de nuestra prédica del día de hoy. En la Reina Valera de 1960 dice, el afán y la ansiedad. Estamos tan relacionados hoy en día con afanarnos y con estar ansiosos que ya lo vemos como parte natural de nuestros días y eso no debería de ser así. Y en la nueva traducción del lenguaje actual se llama las preocupaciones, ¿ok? Entonces, yo estuve tratando de mezclar estas tres versiones para crear una versión que fuera más interesante y más impactante. Entonces, vamos a empezar Mateo 6 del 25 al 34. Empezamos con el 25. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Ya sabemos lo que la palabra preocupen significa. Entonces vamos a cambiar un poquito esa versión. Diría, por eso les digo, no se ocupen anticipadamente por la vida diaria. Aquí entra en un conflicto mi cerebro y mis pensamientos, porque ¿cómo no me voy a preocupar yo por la vida diaria? ¿Cómo no me voy a ocupar anticipadamente de lo que tengo que hacer mañana, de lo que tengo que hacer en esta semana, en lo que voy a cocinar más tarde? ¿Cómo la Biblia y cómo Jesús nos pide que no nos preocupemos? Pero nosotros no somos nadie para alegar algo que ya está escrito en la Biblia. Vamos a leer un poquito más y vamos a tratar de entenderlo. Lo vuelvo a leer, 25. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. No se preocupen si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestir. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Vamos al versículo número 26. Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes más para Él, mucho más valioso que los pájaros? Versículo número 27. ¿Acaso todas las preocupaciones pueden añadir a su estatura un codo? Aquí en el versículo 27 nos pregunta, si tú estás afanado, ansioso, preocupado, pensando en lo que va a ser el día de mañana, dice que tú no vas a añadir un codo de estatura a tu altura. Entonces, nos está queriendo decir que el preocuparte, simplemente estamos gastando tiempo, no estamos haciendo nada de provecho. En otras versiones dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? O sea, si tú te preocupas demasiado, tú no vas a alargar tu vida. Eso ya está escrito y así se va a quedar. Tú no vas a agregar un día más a tu tiempo de vida. Entonces, lo que nos están diciendo aquí en el versículo número 27 es que literalmente el preocuparse no es práctico, no es inteligente y no nos va a beneficiar en lo absoluto. ¿Ok? Ahora vamos al versículo número 28. Dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Mire cómo crecen los lirios del campo. Los lirios del campo son las flores. Dice, miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa, pero sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. En este versículo 28 y 29 no nos está diciendo que, no trabajemos y no nos preocupemos de guardar comida en los molinos porque Dios es el que nos sostiene y en cierta manera estos versículos nos están alentando a ser irresponsables. Yo creo que esta no es la idea. La idea se las voy a explicar un poquito más adelante, ¿ok? Entonces vamos al versículo número 30. Este versículo me encantó la traducción y dice,
Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Dios, usted puede ver las flores, qué hermosas son, el olor que tienen, la anatomía que tienen es increíble, la forma en la que crecen de un día para otro, la forma en la que ellas reaccionan a la luz solar, al viento, al agua. Es tan increíble ver la formación de una flor. Y aquí dice la Biblia que nosotros somos más importantes, mucho más importante que la naturaleza. Entonces dice, ¿acaso Dios no hará más por ustedes? Veo que todavía han aprendido a confiar en Dios. Qué, qué impactante ver que nosotros muchas veces cantamos en la iglesia o cuando oramos decimos que confiamos en Dios. Y eso son palabras a veces. Eso solo es digamos, una teoría que tenemos, pero la práctica la seguimos reprobando. La práctica no la ponemos activa. Y como dice la Biblia, que la fe sin obras es fe muerta. Yo creo que toda la teoría que nosotros sabemos acerca de Dios, si no la ponemos en modo activado, es una teoría muerta. Vamos a leer lo que es el versículo número 31. Dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o beber o por la ropa que se van a poner. Versículo número 32. Solo los que no han conocido a Dios se preocupan por eso. Qué impactante, qué impresionante lo que nos dice aquí en el versículo 32. Solo aquellas personas que no han conocido a Dios son las que se preocupan por eso, por cosas básicas. Y esto me lleva a recordar una historia en Lucas 9:16. Me imagino que todos nos acordamos de esta historia cuando Dios multiplica los 5 panes y los 2 pececillos. Como dice en Lucas 9:16, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y vamos a poner esa porción de la Biblia en pausa porque la vamos a explicar más adelante. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo el versículo número 32. Solo los que no han conocido a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Versículo número 33. Lo más importante es que ustedes reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. No, para nosotros tener una vida confiada, una vida estable y para no preocuparnos por cosas básicas, solo hay 2 cosas que la Biblia nos pide. Uno, a reconocer a Dios como nuestro Rey y 2, hacer lo que Él nos pide. Y la cosa que Dios nos pide hacer no es algo imposible de hacer o no es algo que Él no hizo antes. Entonces, estas son las 2 cosas que nosotros debemos de hacer. Y continuando la lectura del versículo número 33, dice, Dios les dará a su tiempo lo que necesiten. Versículo número 34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces, para mí ha sido un poco difícil desconectarme de las preocupaciones del día de mañana o incluso de las preocupaciones que ya pasaron del pasado. Nos enganchamos tanto en qué pasó y qué no hicimos bien, qué no hicimos, el me gustaría, el hubiera, y ya pasó. Dicen, no se preocupen absolutamente por nada, porque el día de hoy ya tiene suficientes preocupaciones, suficientes problemas. Entonces es bien práctico, es bien básico lo que Dios nos pide en estos versículos. Primero, no te ocupes anticipadamente de algo que va a pasar o ya ni siquiera te preocupes por algo que ya pasó, ¿ok? Entonces lo que nos pide es que nos enfoquemos en el día de hoy y que actuemos en lo que podemos cambiar el día de hoy. Regresando a la historia de los panes y los peces, encontré
en la Biblia tú puedes encontrar varias veces y varias versiones de esta historia. Una se encuentra en Lucas 9:16 y la otra se encuentra en Juan 6 del 1 al 13. Y la que a mí más me gustó es la que está en Juan 6 del 1 al 13. Encuentro que está un poquito más detallada. Entonces, la voy a parafrasear, se las voy a platicar y vamos a leer el versículo que más me impactó y lo que Dios más me habló, ¿ok? Dice en Juan 6 del 1 al 13 que Jesús estaba yendo al monte con sus discípulos para pasar tiempo con ellos. Ellos estaban en Galilea. Entonces, cuando la gente empezó a ver que Jesús y los discípulos estaban pasando por ahí, ellos empezaron a seguirlos. Ellos querían escuchar el Evangelio y querían ver los milagros que Jesús estaba haciendo. Entonces, cuando Jesús vio a la multitud venir, le pregunta a Felipe, uno de sus discípulos, le dice, Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? No creo, va a estar difícil, no creo que haya manera de poder alimentar a toda esta multitud. Entonces Jesús estaba haciéndole esta pregunta a Felipe, pero yo creo que lo estaba tentando la fe de Felipe para ver cómo él iba a reaccionar a esta pregunta que Jesús le estaba haciendo. Pero obviamente Jesús ya tenía en mente el milagro que iba a crear, ¿verdad? Entonces Felipe le contesta, le dice, Jesús, ni con 200 denarios yo creo que vamos a poder alimentar a toda esta gente. Entonces, en San Juan 6:9 es el versículo que más me impactó y el versículo que hoy yo quiero que tú te quedes con él. Dice, aquí en el versículo San Juan 6:9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y lo que más me impactó fue el muchacho que trajo estos 5 panes y estos dos pescados. A lo mejor él dijo, yo no me voy a preocupar que voy a cenar más tarde, yo quiero ir a escuchar lo que Jesús tiene que hablar, entonces yo me ocupo de lo que puedo hacer ahorita, que es tomar estos panes, estos peces, y ya no me preocupo en el futuro de qué voy a comer o si tengo hambre o me tengo que regresar pronto. Entonces, por una sola persona que se ocupó, por una sola persona que fue activa y responsable, fue la base de todo este milagro que nosotros vemos aquí en Juan. La base de esta gran multiplicación de los alimentos. Dice la Biblia que había 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, haciendo un poquito de matemáticas, digamos que por cada hombre que había, agregamos 3 personas, que serían 2 hijos y una esposa. Entonces, haciendo las matemáticas, con 5 panes y 2 peces, Dios se encargó de alimentar alrededor de 20,000 personas. Solo con 5 panes y 2 pescados. Y me encanta que el iniciador fue este muchacho que decidió traer de su casa un poquito de comida para compartir. Me encanta ver cómo Dios utilizó lo poco que él tenía para hacer un milagro increíble. Entonces, a mí me gustaría ser como ese muchacho, un muchacho que se prepara anticipadamente, no que se preocupa. Eso es algo que es negativo y que queremos eliminar de nuestra vida. A mí me gustaría ser como ese muchacho que se ocupó y que compartió y que por medio de él hubo un milagro. Entonces, cuando Jesús alimentó a esta multitud, lo que le dijo a los discípulos fue, agrupa a toda esta multitud en grupos de 50 y vamos a empezar a repartir los alimentos. Dice la Biblia que ellos comieron cuanto quisieron. ¿Cuánto quisieron? Yo me imagino que las personas que estaban siguiendo a Jesús eran de buen comer, no tenían la boca tan chiquita. Entonces, comer hasta saciarse significa que ya comes hasta que ya no puedes más. Me imagino que esa es una gran cantidad de comida para poder alimentar a toda esta multitud hasta saciarse. Y dice la Biblia que sobraron 12 canastos, que sobró comida. Entonces me imagino que los 12 canastos se los llevaron
los discípulos como un recordatorio de lo que Dios había hecho. Y se acuerdan en la porción que leímos anteriormente cuando dice, solo aquellos que no lo conocen se preocupan por el comer y por el vestir. Yo creo que después de este milagro, los discípulos eran unas personas que conocían cercanamente a Dios y ellos no se preocupaban porque iban a comer o porque iban a vestir, porque sabían que su maestro, sabían que Jesús iba a suplir esas necesidades básicas. Entonces, a mí me encanta este versículo y ver cómo el muchacho fue usado para este milagro. Y aquí nosotros podemos partir dos secciones. La parte que nosotros podemos hacer, la parte de la cual nosotros nos podemos ocupar, cosas que son básicas, y la parte sobrenatural, la parte por la cual nosotros no deberíamos de preocuparnos y la parte que le toca a Dios, a Jesús. Entonces, nuestra parte es llevar esos 5 panes y esos 2 pescados a nuestros familiares, a las personas que están cerca de nosotros, a nuestros amigos. Y la parte de Dios es multiplicarlo y dar de comer a esas personas hasta saciarse. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser comida, no necesariamente tiene que ser dinero en lo que nosotros vamos a llevar a nuestros familiares o a nuestros amigos. ¿Por qué no pensar que nosotros podemos llevar la paz que nosotros tenemos a nuestros familiares y que Dios la va a multiplicar y que Dios les va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento? O si usted tiene la posibilidad de compartir con personas que no tienen la fortuna de tener que comer, yo estoy más que seguro que usted va a ver la multiplicación de parte de Dios. Hablando de la multiplicación y cómo el vivir despreocupadamente porque Dios es el que multiplica, yo no me atrevería a estar hablando con ustedes algo que yo no he vivido o algo que yo no he aplicado. Entonces les quiero contar una de mis experiencias, como alrededor de unos 6 años. Yo me estaba preparando para mudarme a otro estado, para mudarme a otro país. Entonces yo estaba ahorrando pues dinero de lo que yo trabajaba, de lo que mis pacientes me pagaban, yo lo ahorraba, de lo que mis papás a veces me daban, yo lo ahorraba para poder hacer ese cambio de país y poder vivir cómodamente en lo que pues me acomodaba aquí en Nueva York, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que ah, yo estaba trabajando cada día, estaba ahorrando y yo recibí una llamada de un amigo que me estaba invitando a una brigada médico-dental. Las brigadas médico-dentales, como sabemos, es ir a comunidades extremadamente pobres, comunidades extremadamente aisladas y brindar tratamientos sin ningún costo. Entonces, básicamente es ir y ofrecer nuestros servicios sin recibir nada a cambio. Entonces, cuando yo recibí esta llamada, yo dije, bueno, son 5 días de brigada que yo podía estar trabajando estos 5 días en el consultorio y poder generar un ingreso monetario para mi viaje. Entonces yo automáticamente dije, se me hace que no va a ser posible que yo vaya a este viaje porque necesito concentrarme en seguir trabajando. Entonces mis papás me animaron, me dijeron, ¿por qué no vas a la brigada? Yo creo que puede ser bueno que vayas y que seas de bendición a todas estas personas. Entonces de pensarlo un poco, pues bueno, dije, ok, vamos. Y estando en la brigada eran las filas para recibir tratamiento dental, eran interminables. Teníamos muchísimos pacientes que venían con dolor o que venían para una consulta dental, para una limpieza. Entonces yo en mi mente egoísta, yo pensaba, imagínate, Jorge, que por cada uno de estos pacientes a ti te estuvieran pagando. Imagínate la cantidad de dinero que estuvieras generando y ahorrando. Entonces yo estaba en una lucha entre mis pensamientos totalmente egoístas y con brindar un servicio totalmente desinteresado.
Entonces yo le dije a Dios, Dios, yo estoy aquí, vamos a hacer esto, ayúdame a poder no tener estos pensamientos tan egoístas. Y me acuerdo que después de un día ya cansado de la jornada de trabajo, llegó una de las pacientes que yo había atendido y me dio las gracias, me dijo muchas gracias por lo que hiciste, fuiste muy amable, no sentí ningún dolor en el tratamiento. Entonces, muchísimas gracias. Y ella extendió su mano para darme las gracias y cuando yo tomo su mano, yo siento algo. Entonces volteó a ver y era un billete de 100 pesos y le dije, no, 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 usted no tiene que pagar por este tratamiento. Nosotros venimos a darles tratamientos totalmente gratuitos, a prestar nuestro servicio totalmente desinteresados. Y ella dice, no, yo quiero darte esta pequeña cantidad de dinero porque es simplemente algo simbólico de lo mucho que Dios te va a bendecir en el futuro. Entonces, cuando ella me dijo, era prácticamente como si ella hubiera leído mi mente y la batalla que yo tenía en mis pensamientos del egoísmo que yo estaba pasando. Entonces, llega esta persona y me da esta palabra de parte de Dios y me da 100 pesos y 100 pesos a lo mejor no es mucho, pero si tú piensas en una comunidad tan de escasos recursos, 100 pesos significa tal vez la comida de una familia al día o 2 días. Entonces, esto impactó demasiado mi vida y yo veo ahora lo que esta persona me decía. Esto solo es simbólico de lo mucho que tú vas a generar. Y ahora que estamos pasando por estos tiempos de incertidumbre, por estos tiempos donde no sabemos que cuándo vamos a regresar a trabajar o cuándo voy a recibir un salario otra vez, yo veo que la mano de Dios ha estado fiel y que me ha sostenido. A mí no me ha faltado ninguna comida y como usted podría ver, ya tengo unos kilitos de más, entonces tenga por seguro que me estoy alimentando muy, muy bien. No me ha faltado absolutamente nada, no me ha faltado un techo donde descansar. Entonces, yo me acuerdo mucho de esa historia y ahora veo los frutos de ese trabajo que yo hice en ese tiempo. Entonces, yo he vivido y yo he confiado en Dios y yo sé que es real y yo he decidido vivir y disfrutar estos días despreocupadamente, ocupándome de las cosas que yo puedo hacer al día, despreocupándome del mañana, de qué es lo que va a traer el día de mañana, porque con lo que tengo hoy es suficiente. Y porque sé que mi padre, que él cuida de las flores, que él cuida de los animales, él tiene un mayor cuidado de mi vida. Entonces, ya vimos lo que es la parte espiritual, la parte de cómo ayudarnos a no estar preocupados. Y a mí me gustaría darte unos pequeños tips de cómo ser prácticos en la vida diaria y cómo despreocuparnos y cómo ayudar a relajarnos. Esto a lo mejor no tiene nada espiritual, pero puede ser algo muy práctico. Lo espiritual y las cosas de la Biblia siempre van acompañadas con cosas prácticas, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría darte 4 tips de cómo hacer un tiempo de resguardo más productivo. El primero es generar metas pequeñas que te van a ayudar a tener resultados grandes en el futuro. Y esto lo podríamos dividir en 3 secciones, que serían mente, cuerpo y espíritu. En la mente, ¿por qué no mantener una mente activa leyendo, aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo un nuevo instrumento, haciendo cosas que alimenten a nuestro cerebro físico, a nuestra mente, ¿ok? El segundo sería el cuerpo. Podríamos decir que podríamos invertir tiempo haciendo ejercicio, caminando, si es que en tu país te dejan salir a caminar tomando todas las medidas preventivas, porque no nos alimentamos adecuadamente. Y en la parte del espíritu ya sabemos que no es mejor, nada mejor que la Biblia y el tiempo de comunión con Dios, ¿verdad?
El segundo punto de estos 4 ejemplos que te quiero dar sería practicar gratitud. ¿Por qué no hacemos como una pequeña tradición con nuestras familias de a cierto tiempo en el día simplemente juntarnos y hablar de lo que estamos agradecidos ese día? Hay muchísimas cosas por las cuales estar agradecidos, porque estamos saludables, porque tenemos vida, porque tenemos un techo donde resguardarnos, porque todos nuestros familiares están saludables, porque gracias a Dios podemos trabajar desde casa, porque tenemos comidas en nuestras alacenas para alimentar a nuestra familia. Hay muchísimas y la lista podría ser larga de las cosas por las cuales ser agradecidos, ¿ok? El tercer punto es mantenerte en contacto con tus familiares, con tus amigos, con aquellas personas que a lo mejor viven solas. Hoy en día tenemos FaceTime, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos los mensajes de texto, las llamadas, tenemos un sinfín de vías para estar en comunicación. ¿Por qué no dedicas cierta parte de tu día para estar en comunicación con las personas que tú sabes que a lo mejor la cuarentena no ha sido tan fácil? El estar en contacto es como que un rayito de luz en el medio de la oscuridad. Y el último punto que te quiero compartir es disfruta 30 minutos al día de tu actividad favorita, ya sea tu serie favorita, si te gusta cocinar, hornear un postre o no sé, cualquier actividad que tú tengas y que sea favorita. Date el gusto de tener 30 minutos al día y disfrutarlos. Y así, haciendo estos puntos, vas a tener un día productivo. Vas a ver que en medio de todas las malas noticias y las preocupaciones vamos a tener tiempos productivos. Y pues bueno, antes de terminar, yo no quise venir solo el día de hoy. Yo quise invitar a alguien muy especial. Ella forma parte del grupo de liderazgo en la Iglesia Sublime Gracia en La Laguna. Entonces, ¿por qué no le damos la bienvenida a Alex Favela? Hola, ¿cómo estás, Alex? Hola, muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer un espacio. Yo sé que ahorita tú estás muy ocupada también haciéndote cargo de las grabaciones de tu iglesia, preparando todo el material que se necesita para hacer las grabaciones semanales, pero de verdadmente valoramos mucho el que hayas hecho un espacio en tu día para estar con nosotros. Ay, es un privilegio para mí. Amo mucho la iglesia en Durango. Y nosotros te amamos mucho también a ti. Entonces, yo preparé 2 preguntas para ti esta mañana. Okay. Y me gustaría que tú pudieras compartir qué es lo que has aprendido en este tiempo de resguardo, ¿ok? Entonces, vamos con la pregunta número 1. Dice, ¿cuál es la lección más resonante que Dios te ha enseñado en este tiempo de resguardo? Uy, yo creo que son 2 las lecciones que han marcado mi vida en esta temporada. Una va de la mano de la otra. Y la primera es que tenemos un Dios proveedor, un Dios que cuida de mí, de ti, de sus hijos alrededor del mundo, de su iglesia alrededor del mundo. Y yo creo que provisión es parte de la esencia de Dios. Vemos en la Biblia, en muchas de las historias, cómo Dios proveyó en el desierto, en la sequía, en la escasez. Y yo creo que todo eso se registró para que nosotros aprendiéramos a depender de Él, específicamente en estos tiempos. Vemos en Mateo 6:31 al 34 cómo Dios nos dice, no te preocupes por aquello que vas a comer, no te preocupes por aquello que vas a vestir. Y yo creo que aquí se incluyen todas las preocupaciones como en el tema financiero que pudiéramos tener. Pero Dios nos dice, no se preocupen por esas cosas, pues esos pensamientos vienen y dominan la mente de aquellas personas que no creen y que no me conocen. Sin embargo, nosotros que somos hijos de Dios, que lo amamos, debemos de aprender a descansar y a confiar en que Él sabe lo que necesitamos y que Él proveerá todo lo que falta. Así es. Y yo creo que el versículo 33 es un versículo súper clave en esto. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Y yo creo que con estas palabras Dios nos está diciendo, enfócate en mí
que yo me encargo de ti. Búscame primero a mí, que yo tengo cuidado de ti. Y esto me lleva a la siguiente lección que Dios ha hablado a mi vida durante este tiempo, y voy a leer rápidamente un versículo. Dice en Efesios 5, 16 al 17: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y recién que comenzó esta cuarentena, me recuerdo cómo leí estos versículos y fue así como Dios hablando directamente a mi corazón de aprovecha estos días que vienen. Y yo creo que podemos calificar estos días como malos por todas las circunstancias que están sucediendo en todo el mundo. Pero aún en esto Dios nos dice, aprovéchenlos, no actúen sin pensar, no vivan por vivir, no dejen que estos días pasen sin que ustedes saquen o sin que sean productivos para ustedes. Y yo creo que podemos hacer miles de cosas en nuestras casas que sean de provecho o que traigan algo bueno para nosotros. Por ejemplo, podemos hacer ejercicio, podemos cuidar nuestra alimentación, podemos pasar tiempo de calidad con nuestra familia, podemos hacer limpieza, remodelación, podemos ponernos a leer acerca de un tema que nos interese, que nos apasione. Pero yo creo que por encima de todas estas cosas buenas debemos de buscar el reino de Dios. Así es. Yo creo que no porque las instalaciones de nuestras iglesias estén temporalmente cerradas quiere decir que ya estoy de vacaciones o ya se acabó aquí todo. Pero yo creo que esto es diario y es muy personal, de buscar a Dios cada día de nuestra vida, de buscar su presencia. Dice que ustedes deben entender qué es lo que Dios quiere que hagan en estos días. Y yo creo que vamos a saber qué es lo que Él quiere que hagamos cuando se lo preguntemos, cuando lo busquemos. Entonces, más que nunca, hay mucho que debemos hacer, que nos corresponde hacer, para que el reino de Dios se siga extendiendo en nuestras familias, en nuestra ciudad, que el mensaje de esperanza y de amor pueda llegar a las familias de las congregaciones, pero no solo a ellas, sino a las personas que no conocen de Dios. Creo que podemos ser muy intencionales. Exacto. Para que todo esto, como Dios, me encanta cómo es Dios que cambia el mal para el bien de nosotros, que también nosotros, en la medida en que nos corresponde, podamos cambiar lo malo para lo bueno. Me encanta. Y cada día que digo, híjole, es mucho esfuerzo, tengo que hacer eso y tengo que hacer otro, me voy a Proverbios. Y es así como para recordarme, dice en uno de los versículos, que el perezoso es aquel que mucho sueña, pero que poco alcanza, pues porque no hace nada, ¿verdad? Pero los diligentes son aquellos que hacen, que sueñan, pero que también van a ser prosperados, o sea, que van a alcanzar. Entonces, en esta cuarentena podemos ser del team de los perezosos o de los diligentes. Que al terminar este tiempo salgamos mejor que como entramos, o podemos del otro lado salir peor que como entramos. Yo creo que hay mucho que podemos crecer y que podemos alcanzar aún en este tiempo. Me encanta saber cómo lo que Dios nos ha hablado está tan sincronizado aquí, allá en la laguna. O sea, todos estamos con el mismo sentir. Y yendo a la segunda pregunta, dice, ¿qué habilidad te has visto forzada a desarrollar para hacer de esta cuarentena un tiempo de provecho? Uy, qué buena pregunta. La verdad es que en lo personal, para mí la cuarentena ha sido 100% iglesia, o sea, literal 100%. Junto con el equipo de casa, algunos del equipo de casa hemos tenido que estirarnos para todos lados para hacer posible que podamos haciendo iglesia desde nuestros hogares, que el reino de Dios se siga extendiendo. Y en lo particular me ha tocado aprender de edición, de diseño, de grabación, un poco de audio, un poco de iluminación, o sea, poco, pero incluso también de niños. O sea, algo que no estaba haciendo yo antes de que esto sucediera. Y han sido noches enteras sin dormir.
Una vez me tocó, o varias veces me han tocado, ver atardecer y ver el amanecer sin yo haber descansado. Y en una de esas veces yo estaba así súper cansada esperando a que se renderizara un video. Y yo decía, wow, o sea, nunca por nada más había sucedido esto. Y es como una satisfacción y una convicción de saber que para esto nací y que esto es lo que quiero hacer toda mi vida. O sea, no me importa desgastarme siempre y cuando sea para el reino de Dios. Y bueno, para mí este tiempo ha sido de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. Y como dicen Salmos, a los que a lo mejor nos ha tocado tener que sembrar con lágrimas, o algún día levantaremos con alegría. Me encantó eso que dijiste. Y te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros y por todo el trabajo que están haciendo. Yo los veo cada semana religiosamente, no me pierdo ninguno de sus servicios y se ve que está hecho con excelencia, se ve que está hecho con todo el amor, con todo el cuidado y todo lo que todos ustedes y su equipo están sembrando el día de hoy. Estoy seguro 100% que lo van a cosechar, pero en cantidades que no nos imaginamos. Entonces, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por haber venido el día de hoy. ¿Ok? Es un placer y quiero honrar también a la iglesia en Durango, al equipo que está haciendo posible que la iglesia se extienda en Durango, pero no solamente en Durango, sino en muchas otras partes aún del mundo. Gracias, porque también para nosotros ha sido de ejemplo, ha sido de edificación. Quiero honrarlos, quiero honrar a toda la iglesia que sigue apoyando y gracias por todo lo que hacen. También un día pronto van a recoger todas las bendiciones que ustedes han sembrado. Muchas gracias. Hay poder en la sangre del Calvario fluyó, el Cordero de Dios por mí murió. Una gran roca su tumba cubrió, pero en el tercero Él me levantó. ¿Dónde está muerte? Tu aguijón, mi Salvador,
pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Toda honra, toda gloria es para ti, Jesús. Mi pasión, mis afectos tuyos son, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Él viene por mí. Aleluya, aleluya. Él viene por mí. Él viene por mí. Pues hasta aquí fue todo el día de hoy. No me quiero despedir sin compartir una oración con ustedes. Yo sé que esto va a ser de mucha bendición para todos nosotros y que nos va a ayudar a hacer este tiempo de resguardo, un tiempo de paz, un tiempo de provecho para nuestras vidas y para aquellos los que están alrededor de nosotros. Entonces, ¿por qué no oramos juntos y le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar juntos? Jesús, te damos muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por cómo tú estás edificando y expandiendo la iglesia. Te doy gracias por este tiempo que nos diste de comunión. Te pido que tú pongas esta palabra y que tú nos ayudes a despreocuparnos y a ser confiados en tu palabra y a ser confiados de que tú nos sostienes, que no nos sueltas y que tú tienes cuidado de cada paso que nosotros damos. En el nombre de Jesús, amén. Y no nos podemos despedir sin antes leer el salmo que ya es tradicional en nuestra iglesia y dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes, aumentará bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Que tengan muy buena tarde.